Dios les bendiga, amados de Dios, remanente fiel. Entraremos en un tema que para muchos va a ser muy confrontacional, mientras que para otros, eh, como lo que ocurrió con Esteban, se taparán los oídos y se arremeterán, pero es necesario que nosotros veamos esto, lo estudiemos a conciencia y entendamos cuál es la finalidad. La finalidad de Dios siempre es la misma, es enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos en su justicia. Como siempre, tomen sus Biblias y vayamos a Apocalipsis 17:15. Este estudio es la gran ramera enquistada en los protestantes. Le repito el nombre. La gran ramera enquistada en los protestantes. Y como sabemos, protestante es todo aquel que no pertenece a la religión católica. Esos son protestantes. Así que llámense de la religión que se llamen, sean creyentes, renacidos, todos somos protestantes porque no pertenecemos a la religión católica. Muchos protestantes acusan a la religión católica de ser la gran ramera de la que habla Dios en su palabra y se basa en el libro de Apocalipsis. Vayamos a Apocalipsis 17:5. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17:15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. En esos muchos pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas, ¿habrá gente que se dice creyente por participar en una religión? No estoy hablando de que está participando en la religión católica, sino que son protestantes, pero cada uno tiene su propia religión, su propia doctrina. Y la respuesta, ¿saben cuál es? Sí, sí habrá gente que se dice creyente y que están insertos en estos muchos pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Y saben por qué? Porque el adversario ha cegado los ojos del entendimiento de los pueblos y ha introducido la idolatría solapadamente de muchas formas y maneras. Como por ejemplo, y la más notoria, el adorar a Jesús. Como hemos visto en diversos estudios anteriores, esto es idolatría, porque Jesús es la creación, y los que tal hacen niegan a su Padre el Creador, y hacerlo también es idolatría. Como vimos con anterioridad, la idolatría es poner cualquier cosa o situación antes que a Dios. La adoración al líder, a la religión, la ideología y asimismo el yo. ¿Cuál es el yo? Yo decido, yo pienso, yo creo, ese yo. También es idolatría porque los pongo por sobre lo que Dios dice en su palabra. Yo interpreto la palabra de Dios. ¿Han escuchado eso? Hay que interpretarla. Entonces se ponen por sobre Dios porque para ellos Dios es tan, digámoslo suave, tonto, que no sabe el cómo hablarle a su pueblo. Por eso dice el yo. Es decir, anteponer cualquier cosa, situación o circunstancias antes que a Dios el Creador. Pero hay una adoración idolátrica que está basada en las emociones. Esto es el nacimiento de Jesús en diciembre. Y todo el pueblo lo celebra, incrédulos y los que se dicen creyentes. Así de enquistada en la mente de las gentes está esta creencia y esta práctica errada e idolátrica, que fue decidida por el emperador romano Constantino, que fue el precursor
o iniciador de las doctrinas de la religión católica, y decididas en el Concilio de Nicea y reafirmadas en el Concilio de Constantinopla, y son las que rigen hasta hoy, donde aparte de decidir poner a un mismo nivel a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo, asegurando de esa manera la divinidad de Jesús, esta doctrina es la que hoy aún los que se dicen creyentes defienden, porque está basada en lo que la religión en la que participan les dice. Esta doctrina es la que aún hoy defienden religiones que se dicen protestantes, detractores de la religión católica, pero fue en estos concilios que se tomaron también otras decisiones. Leeré a continuación segmentos de documentos antiguos de estos concilios. Concilio de Nicea. Otro resultado del concilio fue un acuerdo sobre cuándo celebrar la Pascua, la fiesta más importante del calendario eclesiástico, decretada en una epístola a la iglesia de Alejandría, en la que se afirma simplemente: también os enviamos las buenas nuevas del arreglo concerniente a la Santa Pascua. Es decir, que en respuesta a vuestras oraciones, esta pregunta también ha sido resuelta. Todos los hermanos del Oriente que han seguido hasta ahora la práctica judía observarán desde ahora la costumbre de los romanos y de vosotros mismos y de todos los que desde la antigüedad hemos celebrado la Pascua con vosotros. Entonces, ¿qué se celebra realmente en diciembre? ¿Se dan cuenta lo espiritual de toda la situación? Primero, fue en un concilio regido por un hombre, por Constantino, que era un emperador romano y no era creyente. Y él tomó injerencia, tuvo peso para tomar este tipo de decisiones que nos rigen hasta el día de hoy. ¿Entienden por qué todos y cada uno de una u otra manera hemos participado del engaño del adversario por emociones? ¿Por qué por emociones? Porque yo lo he escuchado. No sé, yo creo en Dios, pero es que ¿cómo a los niños le voy a decir que el viejito pascuero no existe? ¿Cómo a los niños le voy a decir de que el viejito pascuero no es el que trae los regalos? No, mejor que vivan así. Y cuando sean grandes les voy a enseñar. Va a estar tan enquistado en la mente de esos niños que cuando sean grandes lo van a transmitir a sus propios hijos. Así se transmite una doctrina emanada de un hombre que no es cristiano, que es el que decidió todas las doctrinas de la Iglesia Católica, a la que nosotros, los protestantes, apuntamos con el dedo y decimos: es la gran ramera. Sutil, ¿no? Pero ese es el lazo del adversario. Ahora veamos entonces qué se celebra realmente en diciembre. Vayamos primero con los romanos. Celebran el 25 de diciembre la fiesta del Natalis Solis Invicti, o nacimiento del sol invicto, asociada al nacimiento de Apolo. El 25 de diciembre fue considerado como día del solsticio de invierno y que los romanos llamaron Bruma, como Julio César introdujo su calendario en el año 45 a.C. El 25 de diciembre debió ubicarse entre el 21 y 22 de diciembre de nuestro calendario gregoriano. De esta fiesta se tomó la idea del 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesucristo. Otro festival romano llamado Saturnalia, en honor a Saturno, duraba cerca de 7 días e incluía el solsticio de invierno. Por esta celebración los romanos posponían todos los negocios y guerras, había intercambio de regalos y liberaban temporalmente a sus esclavos. Tales tradiciones se asemejan a las actuales tradiciones de Navidad y se utilizaron para establecer un acoplamiento entre los dos días de fiesta.
Los germanos y escandinavos celebraban el 26 de diciembre el nacimiento de Frey, dios nórdico, del sol naciente, la lluvia y la fertilidad. En esas fiestas adornaban un árbol de hoja perenne que representaba el árbol del universo, costumbre que se transformó en el árbol de Navidad, cuando llegó el cristianismo al norte de Europa. Los aztecas celebraban durante el invierno el advenimiento del dios del sol y de la guerra, en el mes que equivaldría aproximadamente al periodo del 7 al 26 de diciembre de nuestro calendario. Aprovechando la coincidencia de fechas, los primeros evangelizadores, los religiosos agustinos, promovieron la celebración de la Navidad y así desapareció el dios prehispánico y mantuvieron la celebración dándole características cristianas. Los incas celebraban el nacimiento de Inti, o el dios sol. La fiesta era llamada Capac Raimi, o fiesta del sol poderoso, que por su extensión también abarcaba y daba nombre al mes. Por ende, este era el primer mes del calendario inca. Esta fiesta era la contraparte del Inti Raymi de junio, pues el 23 de diciembre es el solsticio de verano austral y el Inti Raymi sucede en el solsticio de invierno austral. En el solsticio de verano austral el sol alcanza su mayor poder, es viejo y muere, pero vuelve a nacer para alcanzar su madurez en junio. Luego declina hasta diciembre y así se completaría el ciclo de vida del sol. Estamos viendo a los incas, sus creencias. Esta fiesta tenía una ceremonia de iniciación en la vida adulta de los varones jóvenes del imperio. Dicha iniciación era conocida, según sus autores, como Gara Chikui. La celebración de esta fiesta el 25 de diciembre se debe a la antigua celebración del nacimiento anual del dios Sol en el solsticio de invierno, Natalis Invictis Solis, adoptada por la Iglesia Católica en el tercer siglo después de Cristo para permitir la conversión de los pueblos paganos. En Antioquia, probablemente en el 386, Juan Crisóstomo impulsó a la comunidad a unir la celebración del nacimiento de Cristo con el del 25 de diciembre, aunque parte de la comunidad ya guardaba ese día por lo menos desde 10 años antes. En el Imperio Romano, las celebraciones de Saturno duraban durante la semana del solsticio, que era el acontecimiento social principal. Llegaban a su apogeo el 25 de diciembre, para hacer más fácil que los romanos pudiesen convertirse al cristianismo sin abandonar sus festividades. El Papa Julio I pidió en el 350 que el nacimiento de Cristo fuera celebrado en esa misma fecha, y finalmente el Papa Liberio decreta ese día como el nacimiento de Jesús de Nazaret en el 354. ¿Se dan cuenta que todo es espiritual? Es muy espiritual, pero muy espiritualmente diabólico, tapando con fechas que deberían ser muy importantes, como el nacimiento del Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el que cargaría los pecados del mundo. Taparon fiestas paganas para así, de esa manera, aumentar el número. ¿Se dan cuenta que acabamos de ver un estudio del crecimiento falso? Este es un crecimiento falso, porque aumentaron la cantidad de seguidores tapando fiestas paganas, y los paganos siguieron celebrando su fiesta, pero con otro nombre. Eso es un crecimiento falso. La primera mención de un banquete de Navidad en tal fecha en Constantinopla data del 379, bajo Gregorio Nacianceno. La fiesta fue introducida en Antioquia hacia 380, en Jerusalén, Igeria en el siglo IV. Atestiguó el banquete de la presentación 40 días después del 6 de enero, el 15 de febrero, que de haber sido la fecha de celebración de nacimiento. El banquete de diciembre alcanzó a Egipto en el siglo V. ¿Se dan cuenta cómo fue creciendo esta doctrina falsa? ¿Y quién fue la que la propagó? La Iglesia Católica.
Y hoy día los que se dicen creyentes participan de lo mismo. ¿Entienden lo diabólico que es? Cómo actúa el lazo del adversario para acasar, para pervertir y, de ser posible, matar a los escogidos de Dios. Como pueden ver, esta es una doctrina, una ideología o norma que está profundamente arraigada en el subconsciente colectivo de todo el mundo, sea creyente o incrédulo, y que el padre de mentiras se ha encargado de afianzar a través del tiempo. En el mundo siempre se han levantado hombres que buscan la verdad, aunque su motivación no siempre ha sido la espiritual, sino, más bien, han sido motivados por la intelectualidad. ¿Han escuchado a gente que dice esas palabras rimbombantes para referirse a la palabra de Dios? En vez de decir la palabra de Dios revelada. Tan simple como eso, porque Dios la reveló y los santos hombres la escribieron. Pero es intelectualidad pura. Conocer y tener información con el solo interés de mostrar cuánto saben. Pero los hijos de Dios, es decir, nosotros, escudriñamos las escrituras y toda la información que está disponible para sacar la verdad de Dios a la luz y sacar a la gente de las tinieblas, de la idolatría, y rescatar a todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia, pero que han sido engañados por la religión, y que tienen el coraje y la valentía suficiente para sacudirse las tinieblas, parándose ante el mundo y sus obras, deshaciéndolas en sus partes componentes. Algunos expertos han intentado calcular la fecha del nacimiento de Jesús tomando la Biblia como fuente, pues en Lucas se afirma que en el momento de la concepción de Juan el Bautista, Zacarías, su padre, sacerdote del grupo de Abdías, oficiaba en el templo de Jerusalén, y según el Evangelio de Lucas dice, vayamos a Lucas 1:24. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, Lucas 1:25, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Lucas 1:26, al 6.º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Lucas 1:27, a una mujer desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la Virgen era María. Lucas 1:28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Lean de nuevo el Lucas 1:27, a una virgen desposada. Como vimos en estudios anteriores, el nacimiento de Jesucristo específicamente, vimos que María no había parido, que su matriz no había sido abierta. En el Oriente, para una mujer que no ha sido abierta su matriz, que no ha parido, es virgen. Porque ya estaba desposada con un varón que se llamaba José. También lo vimos, que en el Oriente se estila hasta el día de hoy comprometer muy niños a una niña y un niño, y que posteriormente, cuando logran cierta edad, contraen ese matrimonio. Pero aún así, dentro de ese matrimonio hay un tiempo de espera. Y la razón, ¿sabes cuál es? Para saber si esa mujer viene embarazada. Y nosotros también lo hemos visto, que hay dos formas de rechazar a una mujer que llega de esa manera. Una es apedrearla hasta la muerte, de acuerdo a la ley, y la otra es entregarle carta de divorcio. Ahora entienden Lucas 1:27, a una mujer desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la Virgen era María. No es que ella fuera una deidad. ¿Qué es lo que hizo el Dios de este mundo? Tomó estos versículos y lo convirtió en un rezo. ¿Y qué decía Jesucristo? Que no usáramos de vana palabrería. Y los rezos no son más que eso. A una virgen desposada con un varón. Entonces, como es virgen, hay que rezarle a la virgencita. ¿Entienden el engaño al adversario?
Lucas 1:28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Esta es otra parte del mismo rezo. Lucas 1:29, mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Lucas 1:30, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Lucas 1:31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Lucas 1:32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Lucas 1:33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas 1:34, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Esta palabra conozco también la vimos. Con respecto a Eva, conoció a Adán y concibió a, y después lo volvió a conocer y concibió a. También lo vimos. Por eso dice, no conozco varón, no ha tenido sexo con ese hombre. Si hay que decir las cosas por su nombre, no hay que horrorizarse. Dios muestra con ciertas palabras ciertos actos sexuales. Si no, lean el libro Cantar de los Cantares y se dan cuenta que tiene una connotación directamente sexual para el matrimonio, para la pareja. Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Te dan cuenta? Lo claro que Dios muestra que Jesucristo es su Hijo y que no es ninguna deidad. No es ninguna deidad. Pero la religión católica lo puso ahí y las religiones, ciertas religiones, no todas, creen en la deidad de Jesús. Es decir, están siguiendo doctrinas católicas. Lucas 1:36. He aquí, tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Era una maldición en el Oriente el no parir, el no tener descendencia. Y hay un versículo específico que dice que entre el pueblo de Dios no habrá mujer estéril. Si Dios promete eso, ¿se imaginan la felicidad para Elizabeth, que ya era una mujer adulta, no era joven? El poder concebir, el poder preñarse. Ahora bien, Jesús nació aproximadamente 6 meses después de Juan, y según lo que indica Primera de Crónicas 24, donde se muestra en qué turno de servicio se encontraba Ezequiel, esposo de Elizabeth, por tanto se puede saber en qué mes del año le correspondió su turno. Y para eso tenemos que ir al Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan que el Antiguo Testamento es para nuestra enseñanza, para que nosotros sepamos todo lo que aconteció, todo lo que ocurrió, para llegar a este día, en donde se nos ha hecho disponible a nosotros el tener este conocimiento tan especial, porque nos muestra y nos saca del error en que quizás participamos por desconocimiento, por ignorancia, porque nos faltó información. Pero siempre Dios da la salida. Podemos restaurar comunión con Él, así como el hijo pródigo que recibió esa brisa fresca, y poder decir, he pecado contra el cielo y contra ti, y volver a donde nuestro Padre Celestial. Porque es fácil. Dios hará fiesta con todos aquellos que vuelven al redil y salen de las tinieblas de la religión. Primera Crónica 24:7. La primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías. Primera Crónica 24:8. La tercera a Arim, la cuarta a Saorim, la quinta a Malaquías, la sexta a Mijamín en el versículo 9. Capítulo 24, 10. La séptima a Cos, la octava a Abías. Primera Crónica 24:11. La novena a Jesuá, la décima a Zacarías.
Primera Crónica 24:12, la 11ª Eliasib, la 12ª Joaquim. Primera Crónica 24:13, la 13ª Upa, la 14ª Jezebead. Primera Crónica 24:14, la 15ª Bilga, la 16ª Aimer. Primera Crónica 24:15, la 17ª Aesir, la 18ª Abses. Primera Crónica 24:16, la 19ª Petaías, la 20ª Ezequiel. Primera Crónica 24:17, la 21ª Jaquín, la 22ª Gamul. Primera Crónica 24:18, la 23ª Belaía, la 24ª Maasías. Primera Crónica 24:19. Estos fueron distribuidos para su ministerio, para que entrasen en la casa de Jehová, según le fue ordenado por Aarón su padre, de la manera que le había mandado Jehová, el Dios de Israel. Claramente indica que había 24 grupos de sacerdotes que servían por turnos en el templo, y al grupo de Abdías le correspondió el 8º turno. Contando los turnos desde el comienzo del año, al grupo de Abdías le correspondió servir a comienzos de junio, del 8 al 14 aproximadamente del tercer mes del calendario lunar hebreo. Siguiendo esta hipótesis, si los embarazos de Elizabeth y María fueron normales, Juan nació en marzo y Jesús en septiembre. Esta fecha sería compatible con la indicación de la Biblia, Lucas 2:8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Según lo escrito en la palabra de Dios, la noche del nacimiento de Jesús, los pastores cuidaban los rebaños al aire libre, lo cual difícilmente podría haber ocurrido en diciembre, ya que la estación del año en la que se encuentra la región es invierno. Además, en la zona en que se encuentra Belén, el clima es denominado árido desértico. En la zona oeste corresponde al clima de altitud o clima de la Puna, para altitudes superiores a 3.000 metros, aunque Belén solo se encuentra a unos 775 metros sobre el nivel del mar. Cualquier cálculo sobre el nacimiento de Jesús debe estar ajustado a esta fuente primaria, por lo que la fecha correcta debe estar entre septiembre y octubre, principios de otoño. Además, debe tomarse en cuenta el censo ordenado por César al tiempo del nacimiento del Hijo de Dios. Lucas 2:1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Lucas 2:2. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Lucas 2:3. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Por lo cual este censo obviamente no pudo haber sido en diciembre, época de intenso frío en Jerusalén. La razón es que el pueblo judío era proclive a la rebelión, y hubiera sido imprudente ordenar un censo en invierno. Nadie hubiese vuelto a su pueblo de origen, y menos si hubiera relatado que no había lugar en el mesón, posada, por lo que José y María tuvieran que hospedarse en un pesebre. Se preguntarán cuál es el provecho de declarar que Jesús no nació en diciembre. Es un gran provecho, ya que se están deshaciendo las obras infructuosas de las tinieblas, dando liberación a todos los que el Dios de este siglo tenía cegados, y a los que el mundo aprisionaba y presionaba para que siguieran la corriente del mundo. Ilumina tu casa, pon arreglos, haz muchos regalos, haz fiesta, engaña a tus hijos con el nacimiento del niño Dios, pone arbolito de Pascua, enséñale a creer en el Papá Noel o el viejito vascuero, adquieren muchas deudas. En la vereda opuesta estamos los que nos liberamos de todo este engaño, al conocer la verdad, y los que tenemos en sujeción nuestra mente y bajo total control nuestras emociones. Vemos cómo pasa el mundo desesperado y muchas veces frustrado por no poder regalar lo que su hijo le pidió, o mejor dicho, le exigió, o por lo que se quería comprar o hacer. Por tanto, dejan de creer la palabra de Dios. Por tanto, es mejor olvidar lo que nuestro Padre nos dice. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En un estudio siempre se los menciono, quizás hasta les moleste, en un estudio anterior lo vimos. Transformaos viene de la palabra griega metamorfo. Y hay un libro de Kafka, un escritor llamado Kafka, que se llama Metamorfosis, que relata un cuento de cómo un hombre se convierte en otra cosa. Ahora bien, si lo vemos en la naturaleza prodigiosa de Dios y en la perfección de Dios, vemos que una oruga, que muchas veces es repulsiva, hace un capullo y al tiempo emerge de ese capullo una bella mariposa. Esa es la palabra transformaos que es usada aquí. Nosotros, como hijos de Dios, nos transformamos de algo que estaba muerto en delitos y pecados y nos levantamos resplandecientes como luz en el Señor, como aquella mariposa, para llevar la luz al mundo como hijos de Dios, renacidos del Espíritu de Dios, que hemos pasado de muerte espiritual a vida espiritual y hemos renovado nuestro entendimiento, nuestra mente, para que poder llegar a comprobar en total cabalidad cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso, amado pueblo de Dios, es solo para valientes el llamado, porque hay que ser valiente para hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Hay que ser muy valiente para irnos contra todas las tradiciones del mundo, contra todas las cosas que nos envuelven en nuestra vida. Así que Dios les bendiga, fírmense adelante que el llamado de Dios es perfecto.